Doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, una prestigiosísima y formidable luchadora por las buenas causas y quien acaba de ser reconocida por el Circle Refugees International o Círculo Internacional de Refugiados de Nueva York con su premio anual por servicio excepcional, compromiso y liderazgo. Antes que nada, Eunice, felicidades por este tan merecido reconocimiento. Muchas gracias, Ricardo. Pues sí, este reconocimiento, más que para mí, también es para todos los migrantes que han participado, porque como tú recuerdas, nos han ayudado mucho en Estados Unidos, en la coalición que tenemos por allá, para los abogados que también han sido parte pues, de esta ayuda, de esta colaboración pro bono con muchos de los migrantes, y bueno, y para todos aquellos que pues, transitan también por nuestro país. Un reconocimiento que, por cierto, se te otorga casual o causalmente en un momento particularmente crítico y doloroso para el tema de la migración, que se ha convertido pues también en una crisis humanitaria. Baste ver estas escenas de los miles colgados de los trailers, los hallazgos encerrados en grandes camiones o en ambulancias. Eh, ¿Qué te mueve este reconocimiento en este momento crítico en nuestras dos fronteras, en la sur y en la norte? Yo creo que hay varias situaciones que tenemos hoy respecto a este tema. Como tú bien dices, en un momento crítico, si bien la migración ha sido una realidad histórica en nuestro país, sí estamos viendo algunos puntos, creo, y algunos focos rojos y situaciones que es importante subrayar. Por un lado, tenemos estas caravanas que han salido también del sur de nuestro país, aunado de la gran concentración migrante que existe en Tapachula particularmente, además de ello, bueno, estas caravanas que hoy están, una hacia Chiapas, otra hacia Oaxaca, que se dividieron, que buscan llegar también a Estados Unidos, que buscan exigir también que los trámites del refugio en México pues duren menos, normalmente tendrían que ser 3 meses, luego por la pandemia dijeron que iban a tardar un poco más y bueno, la realidad es que hay gente que lleva más de un año varada en la frontera sur. Entonces, por un lado, esta situación que tiene una gran concentración de migrantes en el sur y que siguen llegando, aquí nada más subrayando que los hondureños son la nacionalidad que más han solicitado el refugio en nuestro país, seguidos de los haitianos que en los últimos meses, pues ahora sí que han acaparado las cifras. Y algo muy importante aquí en nuestro país en los últimos años, a partir de la llegada de Trump al poder y hasta ahora, ¿no? Lo que vemos es un incremento de casi el 6,000% en las solicitudes de refugio, pero no vemos un incremento en los presupuestos a las instituciones responsables de este tema y creo que ahí tenemos el resultado. Y por el otro lado, la frontera norte, que también tiene una gran concentración de personas que buscan ingresar a Estados Unidos y aquí subrayo, el 80% de estos migrantes vienen en unidades familiares y eso tiene una complejidad también mayor porque hay muchos niños también acompañando estos movimientos como lo vimos en las caravanas. Y otra cosa importante es que Biden, si bien prometió terminar con el programa Permanece en México que tenía a los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperando del lado mexicano en 6 puntos, bueno, lo terminó durante unos meses, pero ahora parece que va a reaparecer este programa ya que la Suprema Corte en Estados Unidos así lo dictaminó. Entonces, bueno, tenemos, y una cosa importante, tenemos título 42. Con el pretexto de la pandemia, el gobierno americano, estadounidense, ha regresado a cientos de migrantes cada día por la frontera también norte en este título 42 y bueno, si vemos tan solo las cifras, 1,7 millones de migrantes han sido detenidos por la patrulla fronteriza, entonces hay un repunte relevante y aquí subrayo también que hay muchos niños no acompañados también que forman parte de estos flujos migratorios, además de las unidades familiares. Entonces, pues, esa es la situación y la Sí. reunión también creo de los 3 presidentes en Estados Unidos en esta misma coyuntura. Déjame retomar estos dos asuntos. Primero, ¿crees que es inevitable que este mar feroz, embravecido, que es la miseria y la violencia en Centroamérica y ahora también ya en el Caribe, seguirá inevitablemente, insisto, enviándonos estas oleadas de miles de migrantes? Apenas va avanzando una y ya viene ahora la otra. ¿Es un fenómeno que se irá incrementando?
Mira, lo que es una realidad, Ricardo, es que si bien 2020 con el tema de la pandemia, con los cierres de las fronteras, etcétera, hubo una disminución en el flujo migratorio, ya a partir ya casi desde hace un año a la fecha, pues hemos visto ya un repunte importante y las causas ahí siguen, es decir, incluso los gobiernos mexicanos y estadounidenses han hablado mucho de ir a las causas de la migración y yo creo que eso está muy bien. Sin embargo, hay que ser muy realistas, es decir, en lo que vamos a esas causas y realmente las transformamos y las cambiamos, la gente sigue migrando y muchas personas prefieren correr el riesgo de contraer COVID o incluso de que lo detengan en el camino que quedarse a lo mejor a arriesgar la vida por grupos del crimen, etcétera, que también son las amenazas de inseguridad, uno de los principales factores de empuje de los últimos años, es decir, es la pobreza, es la insuficiencia alimentaria, son varios los motivos, pero sí quiero subrayar el de la violencia y un caso que estamos viendo, Ricardo, también muy importante, es el caso mexicano. Nosotros, como Sí. mexicanos, se hablaba mucho de una tasa cero, es decir, que eran más migrantes los que retornaban que los que se iban en los últimos 10 años. Y este año, 2021, cerramos como el año de mayor migración mexicana de la última década. Y cuando revisamos también la motivación, pues otra vez es la inseguridad uno de los principales factores que hace que las personas decidan también viajar de la mano de otros factores, por supuesto, de la crisis, etcétera, también derivado del COVID. Ahora sí dime, ¿tú crees que a partir de la cumbre de jefes de Estado de América del Norte, los señores Biden, Trudeau, López Obrador, eh, pudiera haber un cambio de estrategia y en su caso, cuál debiera ser el papel de México? Pues mira, aquí en la cumbre, bueno, lo que vimos en la cumbre de los tres presidentes fue algunos puntos interesantes. Sin duda, me gustó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que pues tendrían que tener una visión también más humanista porque al final requieren esta migración. Además, eso viéndolo a la luz de todas las obras que ha prometido Biden, pues seguramente va a requerir de una mano de obra importante y ahí tendrían que ser más amables con los migrantes. Pero ya en los compromisos reales, ¿no? Creo que eso es un buen discurso político y en los compromisos reales lo que vemos es que quizás sí se reactive un programa como lo que era antes el Bracero, que es un programa en donde pues los migrantes iban con un permiso legal y además hay un programa muy similar con Canadá, entonces creo que queda muy bien de forma trilateral trabajar estos programas de jornaleros agrícolas que van durante un tiempo de manera legal y luego regresan, entonces eso es uno de los puntos con respecto a la migración. Otro que se ha hablado mucho, que es de ir a las causas de la migración y trabajar de la mano la Cancillería con las instancias mexicanas y el gobierno estadounidense, que en los próximos meses dijeron que van ya a mostrar parte de este trabajo y pues Sembrando vamos a ver qué esperanza, es. dijeron, sembrando Sembrando esperanza. Esperanza, que es una combinación, entiendo, de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y Sí, no algo sé así, qué sí. otros elementos, ¿no? Pero bueno, faltaría, creo que el gran ausente, Ricardo, es que todavía no vemos acciones claras para lo que está sucediendo hoy, para esta concentración en ambas fronteras, norte y sur de México, y bueno, ahí sí se habla que el Bicentenario va a cambiar con respecto a Iniciativa Mérida, justo en esta visión humanista, y eso sería bueno ya verlo en una pues quizá en una planeación más clara y sobre todo muy aterrizada a la ayuda de estas personas que lo que buscan es el refugio en México o en Estados Unidos y sobre todo ayudar también a las organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos locales que tienen que atender este tema en el norte y en el sur de nuestro país porque sin duda pues también están desbordados. Finalmente, por ahora, ¿qué sigue para ti en tu agenda migrante, Eunice? Pues mira, Ricardo, justamente el año pasado estuvimos todo el año allá por Ciudad Juárez revisando muchos de estos casos de título 42 y este año esperemos también trabajar más en el sur del país justamente con esta concentración migrante y pues también retomar ya con esto post-COVID muchos de los foros que también se llevaban a cabo en Estados Unidos porque también hay un tema importante allá, está el tema de la reforma, la promesa de la reforma migratoria y es fundamental trabajar esto de la mano también con los connacionales y un punto muy importante, poder trabajar algunas estrategias productivas que tengan ahora sí que un impacto en ambos lados, con nuestro México en Estados Unidos y nuestro México de este lado, llegando a los lugares de mayor migración, eso también nos gustaría.
Doctora Eunice Rendón, con mi admiración y mi cariño siempre crecientes, felicidades de todo corazón de nuevo por este reconocimiento tan importante que te ha hecho a nivel internacional por tu labor admirabilísima en favor de los migrantes, por tus luchas, por las grandes causas sociales. Gracias de nuevo por esta conversación. Sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto siempre. Muchas gracias a ti, Ricardo, y muchas gracias a todos los que nos han ayudado durante estos años a visibilizar esta problemática y a estar ahí al pie del cañón. Muchas gracias.